Saludos cordiales amigos y amigas de Macabeos por el mundo. Estamos en Vez Televisión, como no, dándoles una información de último momento cuando saludamos cordialmente a Maximino Fernández allá en España. Él nos recibe en la Casa Museo Etnográfico Paso da Cruz y precisamente hoy se inauguró la exposición efemérides sobre Alfonso Graña, rey de los jíbaros, y para ello, pues, y para la información de las actividades que se han realizado hoy, saludamos cordialmente con Maximino. Buenas, aquí ya casi noches, Víctor, para ver televisión de Quito y con muchísimo gusto de nuevo asomándome a la pantalla con su, vamos, presencia hoy aquí, que me alegra mucho después del último contacto, hace un tiempo ya. Así es, estimado Maximino, ya hace varios meses en el avance de esta investigación tuya de Alfonso Graña, el rey de los jíbaros. Ahora tú un poco has homenajeado en esta efemérides a este gran personaje de la historia, como no, que une a la madre patria y como no a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana. Coméntanos un poco qué actividades han desarrollado el día de hoy. Bueno, hoy, 4 de junio, se cumplen 90 años, es decir, conmemoramos esta efeméride de 90 años, donde Alfonso Graña, el rey de los jíbaros, bueno, que tuvo principalmente en su territorio de la Amazonía peruana, pues llegó a Iquitos con el encargo que le había dado la aviación precisamente peruana, porque se habían estrellado 3 hidroaviones en su territorio, podemos decir, cerca próximo al río Nieva, al río Santiago y el Pongo de Manserriche, que era donde él tenía su zona de influencia y su territorio, podemos decir, con los indios o ambisas y aguarunas. Bien, pues un 4 de junio de 1933, que era domingo, Alfonso Graña llegó con este, podemos decir, cargamento precioso, que era, como digo, el cadáver del piloto Alfredo Rodríguez Bayón, que es bueno, uno de los aeropuertos más importantes en este momento de Perú, lleva su nombre, el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón. Pues este fue el piloto que se estrelló en este territorio porque, bueno, en el conflicto que había entre 1932 y 1934 entre Perú y Colombia, por una localidad que se llamaba Leticia, pues una escuadrilla de las Fuerzas Aéreas Peruanas volaba en dirección a Quitos, que era donde tenía la base. Y en ese, pasando el río Nieva, hubo una tormenta que tuvieron que acuatizar los 3 hidroaviones. Lo que sucedió es que 2 de ellos, bueno, lograron los indios echarle unos cabos y de alguna forma, vamos, salvarlos. Sin embargo, otro no recogió bien el cabo que se le habían enviado los indios y lo que sucedió es que el avión iba, bueno, en dirección a un rápido y el aviador, que en este caso era Alfredo Rodríguez Bayón, viéndose en peligro, lo que hizo pues fue tratar de despegar, con tan mala fortuna que lo hizo contra unos árboles, con lo cual se estrelló y murió en el acto. Sin embargo, quedó vivo el copiloto, que llevaba pues por apellido Espejo. Y bueno, todo esto motivó que esto fue el 22 de febrero de 1933. Pues las autoridades, bueno, cuando sucedió todo ello, el piloto que se había estrellado, Alfredo Rodríguez Bayón, los otros 2 hidroaviones, que uno también quedó estrellado, inservible, pero un tercero voló. Pero antes de llevar al herido, en este caso a Espejo, y demás, enterraron al piloto. Y Alfonso Graña, que siempre bajaba cada 6 meses a Iquitos a vender sus mercancías, pues ya tenía preparado pues, sus balsas que él mismo había construido de 10 metros, donde llevaba todo tipo de productos de la selva, y bueno, recibió cuando llegó a Iquitos el encargo de desenterrar de nuevo al aviador y llevarlo, trasladarlo a Iquitos junto a 2 hidroaviones que ahí estaban siniestrados. Bueno, Alfonso Graña retrocede, vuelve de nuevo a la selva, vuelven a cargar, a desenterrar al piloto, cargan los hidroaviones en 2 balsas que él había construido y vamos, navega en dirección pues a Iquitos.
Sucede que, bueno, tiene que atravesar el temible Pongo de Manseriche. Tarda más, casi 2 meses en todo ello, porque tiene que esperar una bajante del Pongo. Y, bueno, logra llegar, como decimos, el día 4 de junio, como dice un periodista muy famoso de aquel tiempo, Víctor de la Serna, que en un artículo en 1935 relata muy bien cómo las noticias que le llegaron a él. Llegó enarbolando las banderas de Perú y España media asta, y allí, claro, fue recibido con júbilo por las autoridades civiles, eclesiásticas y demás. Él, según se desprende, Alfonso Graña insiste incluso al entierro del piloto, donde sobrevuelan el cementerio, etcétera, aviones de las Fuerzas Aéreas Peruanas. Bien, esto todo es el episodio que, como digo, se produce el 4 de junio de 1933, que además era domingo. Bueno, coincide que este 4 de junio sigue siendo domingo y pasaron 90 años. Y esta es la efeméride que queríamos nosotros, pues de alguna forma, pues sacar también a la luz esta historia a mayores niveles, de mayor conocimiento. Todo esto figura en mi libro que tengo publicado, que voy a ver si aquí lo enfoco, de Alfonso I de la Amazonía, a ver si soy capaz aquí de pasarme a esta parte de la cámara, y aquí está el libro. Bueno, todos estos episodios figuran aquí en el libro de Alfonso I de la Amazonía, rey de los jíbaros, que tenemos aquí un gran cartel en el patio que voy a mostrar a los televidentes, que hemos colocado, donde está pues esta exposición, que en principio la teníamos en el exterior, pero como llovió, pues tuvimos que pasarla aquí a este apartado interior, y es lo que, bueno, podemos mostrar de la exposición, donde incluso tenemos, como digo, una cabeza de jíbaro auténtica aquí, bueno, de Suar, es decir, ya sé, pero el término jíbaro yo sé que despectivamente lo pusieron los españoles, pero es como se le conoce en Europa, por eso el título del rey de los jíbaros. Allí tampoco había reyes, lo sabemos, había curacas, había apus, pero sin embargo, bueno, pues para que se entienda en el lenguaje europeo, pues pusimos Alfonso Graña, rey de los jíbaros. Y en esta exposición en la que tenemos aquí, pues una pantalla donde estamos proyectando, cuando, bueno, tenemos hoy la presentación, diferentes documentales, este de Televisión Española, que en 45 minutos es un documental muy interesante de Televisión Española que ha trascendido también mundialmente. Y aquí, ya saliéndome un poquito, no de la historia, porque este es el panel que está colgado normalmente, pero ahora está en el suelo, dedicado al piloto Alfredo Rodríguez Bayón, que lo tenemos aquí en algunas fotografías, incluso aquí en estos fotocopias tenemos todo el relato que hace Alfonso Graña de cómo lo localizó y cómo lo trasladó a Iquitos. Incluso tenemos fotos enviadas por la familia, que es por ejemplo, del lugar de enterramiento del piloto en estos momentos, fotos del entierro, que como digo, esto sucedió el 6, llegó a Iquitos con ello, pero el 6 de junio de 1933, pues se enterró primero en Iquitos, luego ya lo trasladaron a Lima. Y aquí tenemos alguna foto del Aeropuerto Internacional de Perú, en Arequipa, con su nombre, Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón. Bueno, son algunos de los documentos, las dos balsas donde tenemos la suerte, la fortuna de tener las fotografías de las dos balsas en las que trasladó Alfonso Graña el cadáver del piloto y los dos hidroaviones desarmados. Todo esto figura en estas fotografías, junto con, aquí en este apartado tenemos igualmente las balsas, la primera y la segunda, es decir, que llevaba dos balsas, en una llevaba el féretro del piloto con su hidroavión siniestrado, desarmado, claro está, y en la otra, otro de los hidroaviones. Bueno, esto es un poco la celebración de esta efeméride de Alfonso Graña, rey del jíbaro, y aprovecho ya que tengo las cámaras en ese sentido. Este es el libro que ha publicado pues uno de los familiares de Alfredo Rodríguez Bayón, José Bayón, que, bueno, es un poco, es la historia de la aviación en Arequipa, y el primer título así del siglo XX. Este de la foto es el piloto Alfredo Rodríguez Bayón, y el autor, como digo, es José Renato Bayón, que aquí lo tenemos.
aprovecho también, ya que tenemos la cámara en ese sentido, porque ya se han novelado 3 veces la vida de Alfonso Graña, que sepamos. Este Diva, de Roberto Reategui, de Perú, es una de las novelas. Aquí hay otra también que es, esto ya de en Galicia, Vicus, es una trilogía, pero donde se novela igualmente la vida de Alfonso Graña. Y esta, que es la última, que se titula El hombre blanco del río Nieva, que es de Carlos Rodríguez Calvo. Es decir, estos dos novelistas últimos, el de Perú no podía, estuvieron hoy en este acto, Carlos y también Beto Luaces, que es el autor de Vicus, claro. Roberto Reategui, de Perú, no, a lo mejor ni se informó, pero no contactamos con él porque no hemos perdido su contacto. Si nos escucha por alguna forma, que de nuevo, para saludarlo y darle las gracias por haber novelado. Y estos son algunos de los periódicos que salieron en este mes sobre todo este acontecimiento, los periódicos más importantes de Galicia, La Voz de Galicia por una parte y El Faro de Vigo, donde recoge pues la historia de Alfonso Graña y esta efemérides que en ese caso se iba a celebrar. Y bueno, pues es un poquito la que tenemos precisamente aquí, aprovecho la exposición, una piel de anaconda, pues de un familiar de usted, don Víctor, que tiene casi 6 metros, que tenemos aquí también en la exposición. Aquí se le ve, me supongo que nuestros televidentes están viendo. Tremendo animal, ¿ah? Sí, más de 6 metros. Vaya usted a saber cómo llegó ese reptil ahí, ¿ah? Pues sí, la verdad es que si se contara la historia, porque, bueno, hoy está esto de prohibido, etcétera, y matar estos animales, estas serpientes, pero, bueno, es algo que ya sucedió hace mucho tiempo. Estamos hablando de ¿cuántos metros, estimado Maximiliano? 6 metros, creo que tiene, 6 metros, no es broma. Imagínese. Sí, es una piel de categoría que tenemos aquí, y bueno, al estar dentro de ese contexto, porque vino de esa zona, pues queda muy bien porque es uno de los atractivos, no solamente... Bueno, prácticamente esto viene a ser como un broche de oro para esta colección riquísima que ahí en este museo que usted lidera, pues se está generando al momento un ambiente de la Amazonía, ¿no? Pues sí, porque tenemos muchas más cosas y sobre todo lo que digo también, que vienen hasta televisiones a grabar, porque esta cabeza, como decía, de Jíbaro, de auténtica reducida, con todo esto, e incluso ahora, como digo, esta vez he puesto esta cerbatana, que a ver si se ve aquí, y les explico un poco, porque dispara y todo los dardos. Este es el carcaj, a ver si lo tengo aquí arriba, que con las flechas, que lo tengo aquí, fíjate tú, el carcaj, con todas las flechas, y hablamos del curar, el veneno que utilizaban para paralizar, y bueno, que incluso se utilizó luego para anestesiar a personas, el curare. Bueno, explicamos un poquito todo ello, hacemos una historia, y eso es lo que, claro, le da mayor atractivo a todo esto, y todo esto hay que decir también con muy pocos medios, porque si no, podríamos hacerlo de forma diferente. Y después, como digo, aquí en esta pantalla, pues lo mismo ponemos documentales que ponemos sonidos de la selva amazónica, que hasta hace un momentito lo teníamos ahí funcionando. Ahora ya se ha marchado todo el mundo, se terminó hace un momentito, y después aprovecho también, ya que tenemos la cámara en sentido, algunas de las publicaciones que han salido sobre Alfonso Graña en los periódicos y en las revistas más importantes, no solamente de España, sino de otros lugares. Y aquí lo tenemos, algunas de las revistas, que por cierto el último artículo que he escrito sobre él ha sido para el Casino de México, es decir, un artículo sobre Alfonso Graña en la revista que tiene el Casino de México, a los cuales invito, pues, de nuevo al contacto y para cualquier otra colaboración. Y aquí tenemos esto que fue una de las mayores alegrías, donde la Real Academia Española me pide una biografía de Alfonso Graña, y he publicado una biografía en esta enciclopedia biográfica que ha editado la Real Academia Española de la Historia, y que en esa enciclopedia biográfica van a ya está terminada, varios años de trabajo, pues ya figuran los 40.000 personajes más importantes de toda la historia hispana. Con lo cual, Alfonso Graña entró por la puerta grande de la historia a través de esto, y bueno, de la Real Academia. Esto, como digo, de que está este documental que tenemos aquí de Televisión Española, que lo tenemos ahora puesto, Alfonso Graña, Rey dos Xíbaros, así se titula, que lo puede ver todo el mundo por la red. Pues bueno,
ha difundido la historia de Alfonso Graña por el mundo. Hoy ya es un personaje mundialmente conocido. Estimado Maximino, coméntanos qué te motivó a ti esta investigación, ¿no? Que lleva ya muchos años en resaltar esta valerosa imagen de Alfonso Graña, rey de los jíbaros. Claro, obviamente es prácticamente una vida casi como de película, ¿no? La que ha llevado a Alfonso Graña a dar el salto al charco hace casi 100 años para conocer estas comunidades y quizás también, como no, todo esto con ese imaginario que tenían en la conquista española de hace 500 años, de que acá llegaba también a encontrarse el Dorado, que era una gran ciudad de oro, etcétera. ¿Cómo miras tú esa, ese tiempo, esos años que tú has dedicado en esta importante investigación? Sí, llevo 23 años, creo que son, en esta investigación. El libro se publicó en 2005, pero sigo investigando. De hecho, hoy, pues entre otras cosas, hablamos de un libro que me parece muy interesante, porque esto apareció después, posteriormente, pero gracias a esa investigación logré localizar esta publicación del padre Martín Cuesta, que en finales de los años 40, pero del siglo pasado, pues lo que es el fundador, podemos, de la misión Santa María de Nieva, donde precisamente en ese territorio estuvo Alfonso Graña. Bueno, en ese libro que se titula Entre el Cóndor y el Marañón, pues él recoge un episodio donde ya en 1952 Alfonso Graña había muerto en el 1964, pero en el río Nieva en 1951-52 se dio una gran epidemia de sarampión, y él recoge en ese libro que a la misión va a curarse la mujer de Graña, la que fue el aventurero español, dice, y nos da su nombre, dice Macato, porque no sabíamos el nombre de la mujer de Graña. Pues él dice Macato y habla de su hijo Blancón, el hijo que en ese momento tenía. Dice que allí fueron a curarse, pensaban que se iban a morir, sin embargo sanaron, y un día desaparecieron. Pero incluso dice que se bautizaron después de la sanación, antes de marcharse. Bueno, eso, que es algo nuevo, que no estaba en mi libro al principio, porque claro, ese dato lo desconocía, pero un dato muy importante, porque está recogido por una persona seria, como es un misionero, el padre Martín Cuesta, que en este libro, insisto, que se lleva por título Entre el Cóndor y el Marañón, Memorias Misioneras, recoge muchas de las costumbres de los jíbaros, o Mambisa y Guaguaruna, que son precisamente en esa parte del río Nieva donde se encontraba Alfonso Graña. Con lo cual, una publicación muy interesante, y sobre todo, insisto, por este dato que nos aporta el conocimiento de la mujer de Graña, que en ese año, claro, todavía vivía, y su hijo Blancón. Dice que parece que su hijo, según se desprende de las investigaciones posteriores, en sus últimos años padecía de UTA, que seguramente nuestros televidentes han oído hablar de esa enfermedad, que es producida, parece, por un mosquito y afecta a las extremidades. Andaba cojo y andaba toda una serie de cosas. Incluso, bueno, la famosa UTA. Bueno, ahora aprovecho que tenemos aquí, hemos puesto la bandera de Perú, es decir, en esa relación, y teníamos hoy la de España junto a ello y demás, allí en su casa natal, donde fuimos a rendirle este homenaje. Estimado Maximino, entonces, ¿de dónde nace mismo esa inquietud por este heroico personaje? Bueno, la cuestión de esto, que sí, efectivamente no he respondido a la pregunta, es que yo había escrito un pueblo aquí que se llama Graña, que está próximo a donde es Alfonso Graña, en avión. Y claro, el apellido toponímico Graña quiere decir que él provenía de sus ancestros de un lugar llamado Graña. Bien, pero cuando, consultando la enciclopedia gallega, hay una pequeña reseña sobre Alfonso Graña, y ya me di cuenta que era un auténtico personaje. Luego tuve la fortuna de, siguiendo un hilo en el archivo del Reino de Galicia, rescatar una documentación inédita que me permitió avalar esta publicación, que prácticamente es todo documentación, porque si no parecería más bien una novela. Pues no lo es una vida real de un personaje único, irrepetible, y que, bueno, logró sobrevivir 12 años entre los temibles indios jíbaros, Suar,
en la Amazonía, en un territorio como media España. Y eso está avalado. Él guía expediciones por la selva, como de la Standard Oil. Él, pues, habla de muchas costumbres jíbaras, cómo disecaban las cabezas, cómo iban a los poblados bueno, a matar a lo mejor a personas para luego disecar sus cabezas. Es decir, recoge, y como también enseña a los indios a desalinizar el agua de un río salino que pasaba por el territorio aguaruna, y que ellos, los indios aguaruna, hacían de una forma natural, con una olla por evaporación, pero conseguían muy poco, unos 3 o 4 o 5 kilos, y él, con una paila que había comprado precisamente en Jaén de Bracamoros, en Ecuador, pues les enseñó y les cómo se conseguía desalinizar esa agua y conseguir hasta 50, etcétera, que luego vendía en Iquitos a buen precio, porque también era un monopolio del Estado en aquel momento. Bueno, enseñó a los indios jíbaros muchas costumbres y, como digo, pues le seguían a todas partes. Cada vez que bajaba a Iquitos llevaba remeros, bogas con él, y pues como él refiere también en sus conversaciones con Cesáreo Mosquera, que era la persona que recogía todos sus relatos, que bajaba a Iquitos con los indios, les llevaba, porque él cada 6 meses bajaba desde lo más profundo de la selva, del Pogo de Manserricho, la desembocadura del río Nieva, del río Santiago, que era donde tenía su zona de influencia, su territorio. Y cada 6 meses aproximadamente bajaba en 2 balsas que él mismo había construido de 10 metros a vender productos de la selva. Y bueno, allí pues estaba con el famoso también librero, que era también peluquero, cineasta, Cesáreo Mosquera, que además fue concejal en Iquitos. Bien, pues él, como amigo también de la misma zona donde él era, de Rivadavia, pues se reunían, y ahí tenemos las fotos, que ahora voy a darle, donde él, a ver si tengo aquí el sistema, porque aquí me pongo, vamos a ver a ver si soy capaz de darle, para ver, en este caso, a Cesáreo Mosquera, recogiendo los relatos de Alfonso Graña. Es que soy un desastre y tengo miedo a darle aquí y que al final se me vaya. Pero voy a ponerle aquí Cesáreo Mosquera, a ver si lo vemos, aunque yo no lo vea. Aquí, un momentito. Este que está aquí, a ese Cesáreo Mosquera, recogiendo con una máquina de escribir los relatos de Alfonso Graña, con 2 indios, que conocemos sus nombres, Bisuma y Ambuso. Pues esto era la fórmula. Cada vez que bajaba Alfonso Graña de la selva, pues se reunía con su amigo y relataba cuánto de fuera de interés para la expedición, una expedición muy famosa en España, que fue la expedición Iglesias Brahe al Amazonas, que al final no se celebró nunca, pero era un proyecto científico, vamos, que de los más importantes del siglo XX, aunque, como digo, no llegó nunca a realizarse por problemas que había ya en la misma comisión, y no llegó a celebrarse. Pero bueno, él enviaba mucha información a este Iglesias Brahe, que era el famoso aviador también, que hizo un vuelo entre España y Bahía, casi bate el récord mundial, solo por 300. Bueno, un famoso capitán y un famoso ingeniero también, el capitán Iglesias Brahe, también gallego. Bueno, pues aquí vemos creo que la cámara estará enfocando a Cesáreo Mosquera, los 2 indios, y Alfonso Graña. Aquí en esta otra, por ejemplo, vemos igualmente que las hijas de Cesáreo Mosquera entrevistaban pues a los indios y a el ahijado, que era el hijo de Graña, no cabe duda, Alfonsito, que traducía cuánto le contaban los indios. Bueno, todos estos documentos, que ahora paso de nuevo aquí, importantes, voy a poner porque aquí veo, me voy a sentar, porque la tecnología hoy es, claro, preciosa, pero también tiene el inconveniente que requiere, pues mucho, podemos decir, a ver si soy capaz, porque si me acaba la batería, y a ver si esto me carga. Bien, ahora sí, ya empieza otra vez. ¿Me ve, Víctor? Sí, estamos precisamente, reitero, en este diálogo con Maximino Fernández, escritor español, quien nos recibe en Galicia, estimado Maximino, ¿no? Sí, muchas gracias, sí, efectivamente en Galicia, sí, en el Concello de Comelo. Museo Etnográfico, ¿no? Pazo da Cruz. Sí, sí, además uno de los museos más importantes de Galicia, más de 6.000 piezas en una casa parada en el tiempo, que en sí misma es un museo. Así que cualquiera, cuando ustedes vengan aquí a España, tienen que pasar por la Casa Museo Pazo da Cruz.
Estamos seguros de que así será, estimado Maximino. Por favor, tu invitación cordial para que la gente precisamente interesada visite las redes sociales y se interese por esta interesante historia que poco a poco da a la luz con esas investigaciones que tú has realizado. Bueno, pues efectivamente, y además todo, poniendo en internet, pues por Casa Museo Pazo da Cruz o Alfonso Graña, verán la cantidad de referencias que hay de documentales, de reseñas de todo tipo. Y bueno, es una forma, insisto, además en la Casa Museo tenemos, en realidad es el fruto de más de 45 años recopilando material y tenemos una colección importantísima, como digo, en más de 6.000 piezas. Pero la casa, parada en el tiempo de más de 5 siglos, es un museo, con lo cual es algo diferente. Aparte, en la Casa Museo no hay vitrinas, aquí es interactivo, se puede tocar, se puede oler, porque muchas veces encendemos el fuego aquí fuera, en la entrada, en el patio, que tenemos una lareira, vamos, como un hogar, tenemos la música, tenemos el agua discurriendo, vamos, es algo totalmente diferente de los museos habituales, es una concepción museística diferente y por lo tanto, bueno, todas aquellas personas verán que tenemos una buena calificación, muy buena calificación en el Google Maps de las personas que nos visitan. Perfecto, Maximino, te agradecemos por esta entrevista. Esperamos también que se siga difundiendo esa imagen de Alfonso Graña y que tengas suerte y éxitos en esta difusión del arte y como de la historia a través de este museo que tú lideras allá en Galicia. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias Best Televisión de Quito por esta oportunidad de asomarme otra vez a esa gran nación, a ese gran pueblo, y bueno, estamos aquí para servirles en cuanto podamos y que, bueno, que sea de interés. Nuevamente el agradecimiento, Maximino. Ha sido Maximino Fernández quien nos relata las actividades desarrolladas hoy con motivo de esta efeméride de Alfonso Graña, rey de los jíbaros, allá, como no, en Galicia. Éxitos y suerte nuevamente, Maximino. Que tengas buenas tardes a los amigos y buenas noches allá en Galicia. Buenas tardes, buenas noches aquí desde Galicia para todos y muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad de estar ahí de nuevo con el pueblo hermano de Ecuador. Gracias a ustedes también por su atención. Hasta una nueva próxima oportunidad. Best Televisión. ¡Bravo! A pesar de todo. Máximo, ¿quién se aprendió a tocar la gaita?